La verdad es que siempre es un placer estar aquí y siempre es un placer participar de la discusión y del debate que seguirá la presentación, ¿no? Sí, al final el tema de la extraña muerte del capitalismo, pues en el fondo, y como probablemente muchos de los que están aquí ya se han dado cuenta, es una especie de juego de palabras con base en el libro de Paul Edward Gottfried, ¿no?, que lleva por título La extraña muerte del marxismo. Y en ese libro, pues básicamente se reflexiona sobre cómo el marxismo muta, digamos, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El libro es muy interesante porque se cita al inicio a un profesor italiano, que es Ernesto Gali della Loggia, que es un famoso politólogo, pero también un editorialista del Corriere della Sera. Y pues Gali della Loggia, a finales de los 80 del siglo pasado, decía que esto de que los votantes socialdemócratas y comunistas pues no estaban apoyando a los partidos de izquierda en la magnitud esperada, ¿no? Y que eso representaba un cambio pues interesante, que se evidenciaban dos cosas pues fáciles de comprobar. La primera, afiliación a partidos políticos de izquierda, que había caído dramáticamente, y la segunda, y eso que en Italia los sindicatos son fuertes, la caída también de afiliación al sindicalismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía o de qué iba el libro? Pues ya no importaba el estado del bienestar, ya no importaban las políticas de empleo, ya no importaba la política fiscal progresiva, ya no importaba la nacionalización de determinadas industrias, y lo que importaba pues eran otras cosas, ¿no? ¿Y por qué lo clásico había dejado de importar? Bueno, pues Gottfried dice, bueno, se centra en varias razones, ¿no? Pero quizás las tres más importantes: por un aumento generalizado de los estándares de vida, en primer lugar; en segundo lugar, por una pérdida, digamos, de solidaridad de clase, o la desintegración, si lo queremos ver así, de la llamada solidaridad de clase; y en tercer lugar, la ineficiencia evidente y la corrupción de la forma política-Estado, ¿no? Todo esto había hecho mutar a la propia izquierda, había hecho cambiar, digamos, de piel, y se había pasado pues de defender a los mineros y a la industria siderometalúrgica a promover el cambio de sexo, ¿no? Y las leyes trans y las leyes, digamos, de apoyo a LGTBI+, etcétera, actividades feministas, actividades ecologistas, actividades pues multiculturales y en defensa de determinadas minorías. Y esa es un poco la historia que cuenta, la hipótesis que defiende Paul Edward Gottfried en ese libro, que le lleva pues a titular La extraña muerte del marxismo, ¿no? ¿Esto es lo mismo? ¿Pretende ser lo mismo? Hombre, pues no. Esto pretende... De hecho, esto es un trabajo en proceso, ¿no? Yo tengo un compromiso con... Y Will Ogilvy lo sabe bien, que ya ha publicado allí, con unos amigos de Guatemala que tienen una revista que es el Instituto Fe y Libertad. Entonces me han pedido un artículo, entonces estoy en esto, y esto es un trabajo en proceso. Pero a ver qué sale, como dice Bastos, a ver qué sale de esta presentación, ¿no? Las preguntas pues son fáciles de ver, ¿no? La primera es si el capitalismo se encuentra en crisis o no. Y la segunda, con base en la afirmación un poco marxistoide y marxista, si el capitalismo genera sus propios sepultureros. Y esto es una pregunta muy interesante, una línea de investigación, yo creo, muy interesante, y que ha despertado interés en muchos y muy variados autores e investigadores. Si tuviésemos que hacer una batida fácil, digamos, de autores que se han preocupado por esta pregunta de investigación y por esta reflexión sobre la muerte del capitalismo, pues, hombre, podríamos acercarnos a Joseph Schumpeter, que seguro que aquí pues muchos lo leyeron, en Capitalismo, Socialismo y Democracia, que al final es un texto de los 40. El más famoso quizás, y es alguien sobre el que voy a hablar, es Daniel Bell,
las contradicciones culturales del capitalismo, que al final es un libro que también, como muchos de aquí saben, pues forma parte de una trilogía, ¿no? El fin de las ideologías y la sociedad postindustrial. Y luego quizás autores más cercanos, personas que están vivas, porque Daniel Bell y Schumpeter pues han fallecido. Daniel Bell no hace tanto, pero personas vivas, pues el tema lo ha tocado un historiador de izquierda que se llama Tony Judt en un libro que se llama Algo va mal. Es un texto bastante interesante, un texto muy actual y que me ha gustado mucho y que fue, como siempre, recomendación de Bastos, ¿no? Es Ross Douthat, La sociedad decadente, que no sé si lo han leído. Es un texto que se publica en el 2021. Y luego, pues yendo a la izquierda, hombre, no está mal leerlo porque uno se echa unas risas, a Slavoj Žižek, ¿no? Slavoj Žižek tiene un libro titulado, fue publicado en el año 2016 por Anagrama, y se titula Problemas en el paraíso. O sea que es un tema que no es nuevo, es un tema que lo han tocado muchos y muy variados autores. Podríamos seguir citando más. Hay uno que a mí me gusta mucho, ya no es tan conocido, que es Benjamin Roach, que es un profesor del Wabash College, fallecido ya, un profesor de economía del Wabash College. No sé si os suena ese college, pero ese college es una especie de semilla original del Liberty Fund, porque ahí fue donde estudió Pierre Goodrich, que es el fundador del Liberty Fund. Y este libro, que se llama ¿Puede el capitalismo sobrevivir?, es un conjunto de 17 ensayos de este profesor, y la verdad es que es un texto muy potente. Está publicado por Liberty Fund, aunque bueno, todo lo que publica Liberty Fund es muy potente, ¿no? O sea, que son muchos y muy variados los autores. Ahora, ¿qué dicen estos autores cuando critican o cuando comentan o cuando reflexionan sobre la crisis del capitalismo? Pues empezando por Schumpeter, que es el primero que he enumerado en la lista, pues al final yo creo que en Schumpeter y en su trabajo hay dos líneas argumentales que de una forma u otra abren la discusión sobre la crisis del capitalismo. La primera línea argumental es: el capitalismo, guste o no, lleva consigo la semilla de su propia destrucción porque genera conflictos sociales. El capitalismo, guste o no, es una fuente de conflicto. Esto pues no es nada nuevo, está asociado de hecho a la noción de destrucción creativa del propio Schumpeter, ¿no? Innovación, cambio disruptivo son necesarios para el progreso económico, y claro, estos cambios acelerados por momentos pues generan tensiones sociales, mucha inestabilidad y conflicto. Hay que saber gestionar eso si el modelo quiere sobrevivir, y si no, pues el modelo puede quebrar. Pero no es esa la línea más interesante, ¿no? La línea más interesante yo creo que es la segunda, y es la línea que apela y que llama a la moral y a la ética, ¿no? ¿Qué dice Schumpeter? Pues básicamente señala que el éxito continuo del capitalismo da lugar a una élite educada y acomodada que, con el paso del tiempo, ignora los valores y las instituciones que originalmente permiten el nacimiento y desarrollo del capitalismo. Dicho en términos más ordinarios, ¿no? Unos niños pijos que se benefician de la riqueza generada por sus abuelos o por sus papás, olvidan por qué son ricos y básicamente destrozan todo el sistema. Ahora Schumpeter, o esa es mi impresión, no predice una crisis inevitable ni predice una crisis inmediata. O sea, eso es importante tenerlo. O sea, Schumpeter lo único que dice es alerta sobre el sistema y sobre los riesgos que, nos guste o no, hay al interior del sistema. O sea, nos guste o no, puede haber una fuente de conflicto, o sea, los mineros pueden tirarte cócteles Molotov y eso genera un problema. Y, en segundo lugar, aquellos que se benefician drásticamente
de la riqueza generada por los capitalistas, pues olvidan, tienen memoria pequeña, ¿no? No tienen, digamos, memoria institucional ni memoria histórica. Claro, si no recuerdo mal, ahí que me corrijan, aunque aquí hay especialistas en Schumpeter, el texto es de la 42, ¿puede ser? 42, 43, el texto. O sea, Daniel Bell viene después. Y Daniel Bell, como decía, es otro autor muy interesante, muy interesante. La trilogía, al final, lo que defiende y lo que todos sabemos que defiende es cómo se transita de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial y qué características tiene la sociedad postindustrial, basada en, por ejemplo, gestión de información y tecnología, ¿no? Pero en las contradicciones culturales del capitalismo, Daniel Bell se sumerge en la reflexión, intenta reflexionar sobre tres conceptos y la relación que existe entre los mismos: cultura, economía e instituciones políticas. Resumen de Daniel Bell. Bueno, me gusta mucho Daniel Bell. Hay dos cuestiones que aparecen en su obra y que para mí son fundamentales. Uno, ética del trabajo, y dos, consumismo. Y dice que esas dos cuestiones pueden poner en crisis al sistema. En cuanto a la ética del trabajo, ¿qué está sucediendo?, dice Daniel Bell. Pues un poco construyendo sobre Schumpeter, señala que somos más vagos, fruto de la riqueza que disfrutamos, y hay un segundo problema: queremos más cosas a corto plazo. Y eso sí es dramático, ¿no? Porque eso, bueno, como saben, bueno, yo creo que aquí todos somos muchos, en mayor o menor medida, discípulos de Bastos, ¿no? Y la definición de Bastos de capitalismo, pues al final es una tecnología mental, ahorro, sacrificio a corto plazo, inversión a medio y largo plazo para constantemente preocuparte de eso e ir creciendo, ¿no? Claro, Daniel Bell dice, esto puede entrar en crisis con esas dos cuestiones, ¿no? Y hace mucho hincapié en la cultura de consumo. ¿Por qué? Porque la cultura de consumo influye, según él, en la identidad personal e influye, según él, en la definición de éxito. ¿En qué es una persona exitosa? Parece que una persona exitosa es una persona que consume. Y eso tiene problemas porque al final los referentes morales son esos consumistas exacerbados que pues intentan satisfacer todo a corto plazo y no piensan a largo plazo. Hay una tensión, por tanto, entre riqueza y estructura de valores que precisamente facilita la generación de esa riqueza. Esa estructura de valores se va, dice Daniel Bell, erosionando. Pero bueno, las contradicciones culturales del capitalismo no solo afectan a estas cuestiones, a ética del trabajo por un lado y a el consumismo por otro. Me vino a la mente también, preparando las notas, la conferencia que Bastos dio una vez en SFL sobre la autorrealización. La gente quiere autorrealizarse, ¿no? Porque eso también lo toca Daniel Bell. Daniel Bell dice que las nuevas generaciones valoran en exceso sus metas personales, valoran en exceso la autorrealización e intentan buscar un significado en la vida. Por eso cuando Bernardo hablaba del yoga y de todo eso, pues claro, vivimos en una terapia de autoayuda constante, ¿no? Y contraintuitivamente todo esto es fruto de la riqueza. Claro, cuando se habla de riqueza y de consumismo y se lee a Bell, o esa es mi experiencia intentando investigar para escribir este artículo para Fe y Libertad, una cosa te lleva a la otra, como siempre, ¿no? Al final leer e investigar es una especie de viaje. Y sospecho que Bell, claro, estaba muy influido por John Kenneth Galbraith, que al final escribe otro libro, aunque sea un keynesiano, La sociedad opulenta, en 1958, que es una crítica al consumismo y es una crítica a la publicidad.
la obra de Daniel Bell en general, independientemente de lo que pensemos sobre él, el autor pues obviamente desafía esa idea de que el crecimiento económico es esencial para el bienestar y la felicidad. Esa es un poco la tesis de ese libro, ¿no? O sea, crecer a toda costa no tiene por qué ser bueno. Pero observo que este autor influye, por ejemplo, parcialmente en las tesis de Bell. Otro que también influye y que es más viejo en las tesis de Bell, desde mi punto de vista, es Thorstein Veblen, ¿no? Que, como sabéis, es un autor de finales del XIX y principios del XX y que tiene un libro publicado en 1899 que se llama La teoría de la clase ociosa. La teoría de la clase ociosa, pues evidentemente apela al concepto de clase ociosa. ¿Y qué es una clase ociosa? Pues literal, cito, una élite social que no está directamente involucrada en la producción, pero que obtiene su estatus a través del consumo. En la obra de Veblen es muy interesante porque obviamente es un autor crítico del capitalismo, pero es un autor que es muy crítico con la concepción pecuniaria de la vida. Es decir, la riqueza... Veblen critica que la idea de riqueza se valora por el estatus social que otorga y no por su valor para la productividad. Y eso es muy potente, porque al final te está diciendo, o sea, otra vez, los niños pijos que no saben lo que vale un peine ni tienen cultura de sacrificio, ¿no? Y de hecho asocia eso también al consumismo. ¿Por qué? Porque dice que el consumismo debe ser criticado y es criticable porque en esencia es un comportamiento social que ayuda al sujeto a mejorar su estatus. O sea, el consumismo no se trata de satisfacer necesidades, según él, se trata de mejorar tu estatus dentro de la jerarquía social. Entonces vemos cómo, al final, parte de las conclusiones de Daniel Bell tienen su raíz, a lo mejor hay raíces anteriores, yo las desconozco, pero tienen su raíz en autores pues, de finales del XIX, Veblen, y en autores asociados, digamos, al mundo de la mitad del siglo XX, John Kenneth Galbraith. Ahora, la pregunta es, toda esta reflexión sobre el capitalismo y sobre la crisis del capitalismo, que obviamente encuentra un argumento... Hay un asidero, ¿no? O sea, cuando uno va leyendo este tipo de literatura, es cierto que observa que bueno, parte de la hipótesis teórica pues tiene razón, ¿no? ¿De verdad realmente hay una crisis? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí hay una crisis, pero no creo que sea culpa del capitalismo, ¿no? O sea, creo que el que tiene la culpa, el actor que tiene la culpa, es el actor que interviene, digamos, el sistema de relaciones humanas y que interviene esa técnica mental de ahorro / sacrificio e inversión de la mejor forma posible, ¿no? Y claro, ese actor es el Estado. O sea, probablemente la crisis de valores que sí existe, y la crisis ética que sí existe, y la crisis económica que sí existe, porque hay un montón de crisis, pero probablemente estas crisis sean resultado de la acción del Estado y no del propio capitalismo. Para empezar, porque el capitalismo, cuando menos, existe de forma parcial, no de forma total. Está completamente intervenido. Pero la riqueza generada por ese capitalismo parcial, que sí es cierta, unido a un intervencionismo al alza, sí parece estar destrozando lo poco que todavía queda del capitalismo existente. Eso sí parece que es cierto, ¿no? Nos hemos vuelto, en cierto sentido, pues todos, digo, no todos, aquí no, aquí hay gente seria de derechas, pero quiero decir, como colectivo, nos hemos vuelto todos buscadores de rentas, ¿no? Ahí hay otro libro muy interesante, también de Liberty Fund,
publicado en el año 2005 de Gordon Tullock, que se llama La sociedad buscadora de rentas, ¿no? The Rent Seeking Society, que es un texto que merece la pena y mucho. En esencia, queremos vivir a costa de otros y contraintuitivamente esto subyace en una perversión, pues, del estado moral, ¿no? De la ética colectiva. Esto, claro, esto tiene raíces evidentes en el Estado y sobre todo en el estado del bienestar. El estado del bienestar es un desarrollo peligrosísimo, ¿no? Y sí es cierto que el estado del bienestar, esto me cuesta decirlo y encima grabándome, pero, o sea, sí es cierto que el estado del bienestar, más que un problema de carácter económico, es un problema de carácter moral. Hay artículos muy buenos de Argandoña en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final el estado del bienestar modifica nuestra instalación en el mundo. Lo curioso es que, por ejemplo, autores políticos, pero también con el soporte de algunos intelectuales democristianos, por ejemplo alemanes, participaron en el desarrollo del estado del bienestar. ¿Por qué? Porque pensaban, probablemente con buenas intenciones, que era un instrumento para moderar el ambiente, para suavizar el ambiente y que no hubiese, pues, derivas de carácter totalitario hacia el nazismo o hacia el comunismo, ¿no? Eso no significa que no hubiese economistas que no criticasen eso. Alguien que a mí me gusta mucho y que he leído hace muy poco es Wilhelm Röpke, ¿no? Röpke es muy crítico con el estado del bienestar y es consciente de los riesgos que subyacen en el estado del bienestar. Porque, claro, es consciente de que el estado del bienestar modifica, como decía antes, nuestra instalación en el mundo y nos vuelve irresponsables. La típica frase, que no es democristiana, es socialdemócrata, de la cuna a la tumba, pues lo dice todo, ¿no? Al final de lo que se trata es de entender que el estado del bienestar probablemente sea el origen del problema y el origen de la crisis, en esencia. Y el estado del bienestar, no hay un estado del bienestar, hay muchos estados del bienestar. Y esto, pues, hay que ir quizás a otra literatura, no nuestra, de los adversarios, pero, por ejemplo, Gösta Spin-Andersen, ¿no? Que es un clásico, Los tres mundos del estado del bienestar, y que, básicamente, o Vincent Navarro, que es un terrorista intelectual, eso sí, eso que quede grabado, es un terrorista intelectual, o Vincent Navarro, Neoliberalismo y el estado del bienestar, que es un libro malo, pero el de Gösta Spin-Andersen a mí sí me gusta, y es un libro que te dice, no hay un estado del bienestar, hay muchos estados del bienestar. Aunque vivimos en realidades híbridas a día de hoy, evidentemente no es lo mismo el estado del bienestar del mundo anglosajón o más liberal que el estado del bienestar familiarista o con toque conservador, que es el de manufactura democristiana, que el estado del bienestar socialdemócrata. Pero en el fondo los tres contribuyen a la crisis del sistema, da igual uno que otro. Y eso produce, pues, la decadencia, creo, en la que estamos sumergidos, ¿no? Y claro, decadencia que se ve en varias áreas, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el área demográfica, se ve, por ejemplo, en el ámbito, pues, macroeconómico, ¿no? El exceso de endeudamiento, se ve, por ejemplo, en la educación. En la educación hay un problema, hay un problema de libertad y hay un problema de ciertas tiranías pedagógicas que están haciendo que muchos jóvenes carezcan de carácter, ¿no? Y de esa lógica de sufrimiento necesaria y de esfuerzo necesaria que se necesita para sacar adelante, pues, un proyecto vital. Hay una decadencia alrededor de la cuestión medioambiental, con una reflexión, pues, de carácter biocéntrica y no antropocéntrica que pone, digamos, en el centro el bienestar del planeta a costa de nosotros. Ahí sí nos tenemos que sacrificar. Y luego hay, para algunos autores, pero Ross Douthat yo creo que lo señala bien, un cierto estancamiento tecnológico. ¿Por qué se produce todo esto? Otra vez
muchas voces apelan a las contradicciones inherentes del sistema capitalista. Yo creo que la respuesta otra vez se encuentra en el Estado, ¿no? En el Estado como el monopolio del ejercicio del poder. Y ahí hay dos autores que son muy interesantes, Brink Lindsey del Niskanen Institute y Steven Teles de la Universidad Johns Hopkins, que ellos hablan de economía capturada. Al final vivimos en economías capturadas y ese es el problema. No hay capitalismo real. O sea, probablemente si hubiese capitalismo de verdad y si construyésemos una sociedad mayormente basada en acuerdos libres y voluntarios, avanzaríamos hacia la responsabilidad y no hacia la irresponsabilidad, que es lo que nos está sumergiendo en la decadencia, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hay una economía capturada, pues voy a citar, ¿no? Porque desde las normativas sobre el uso del suelo hasta la zonificación excluyente, licencias profesionales, protección de la propiedad intelectual que no dejan de expandirse, subvenciones a las empresas y deducciones fiscales, todo ello converge para crear un sistema que, en opinión de estos dos autores, está compuesto de lo peor del socialismo y de lo peor del capitalismo. Es plutocrático, esclerótico, excesivamente regulado y excesivamente gravado, ¿no? Y eso genera que los que están arriba pues se enriquecen cada día más en un sistema parcialmente protegido y que los que están abajo pues sufren las consecuencias. Y eso es un problema gravísimo de legitimidad. La cuestión es que no acertamos cuál es el foco de crítica. El foco de crítica no es el capitalismo, el foco de crítica es el Estado y la regulación. ¿Y todo esto en qué se está traduciendo? Pues en problemas de confianza generalizada, y apatía. Es evidente, ¿no? Esto cuando se ve, por ejemplo, la encuesta mundial de valores, producida por Ronan Inglehart, que bueno, también acaba de fallecer relativamente hace poco tiempo, se ve que la mayor parte de las personas, en la mayor parte de los países desarrollados, en vez de criticar al Estado, critican al mercado y al sistema capitalista, lo cual es inaudito, ¿no? Probablemente, si queremos intentar revertir la situación, pues habrá que batallar en el sentido contrario, ¿no? Y poner a las claras y responsabilizar a las claras al Estado de la situación en la que está y señalar pues que evidentemente no vivimos en un mundo realmente capitalista, ¿no? Vivimos en esa economía capturada de la que hablan Lindsey y Teles. ¿Cómo regresar a la virtud? Pues no tengo ni idea. Esa es la realidad. Pero esa sería la misión, ¿no? Regresar otra vez a las virtudes que hicieron de parte de la sociedad occidental una sociedad muy próspera gracias a los valores que le servían de sustento y de asidero, ¿no? Pero eso lo dejamos para las preguntas, que yo me tengo que ir a la 1 para el aeropuerto. Muchas gracias.